Módulo 2. Una ciencia evoluciona. Pasado, presente y futuro. Hace 7000 años, la gente daba por hecho que los problemas psicológicos se debían a espíritus maléficos. Para dejar que escaparan dichos espíritus del cuerpo de una persona, los antiguos curanderos abrían un orificio en el cráneo del paciente con instrumentos rudimentarios, procedimiento llamado trepanación. Según Descartes, filósofo del siglo XVII, los nervios eran conductos huecos por los cuales los espíritus animales conducían los impulsos del mismo modo en que el agua se transmite por una tubería. Cuando alguien ponía un dedo demasiado cerca de una hoguera, el calor se transmitía al cerebro por esos conductos. Franz Joseph Gall, médico del siglo XVIII, sostenía que un observador entrenado podía discernir la inteligencia, el carácter moral y otras características básicas de la personalidad a partir de la forma y la cantidad de protuberancias que una persona tenía en su cráneo. Su teoría dio lugar al campo de la frenología, en el que se basaron cientos de médicos en el siglo XIX. Aunque estas explicaciones posiblemente suenen exageradas, en su tiempo representaban el pensamiento más avanzado sobre lo que podría denominarse la psicología de la época. Nuestra comprensión del comportamiento ha progresado enormemente desde el siglo XVIII, pero la mayor parte de los avances se han dado en forma reciente. En el desarrollo general de las ciencias, la psicología es una de las más recientes. Raíces de la psicología. Podemos remontar las raíces de la psicología a los antiguos griegos, quienes consideraron que la mente era un tema adecuado para la reflexión erudita. Posteriormente, los filósofos discutieron durante cientos de años sobre algunas de las interrogantes con las que los psicólogos lidian en la actualidad. Por ejemplo, John Locke, filósofo británico del siglo XVII, consideraba que los niños venían al mundo con la mente en blanco. Tabula rasa en latín. Y que sus experiencias determinaban la clase de adultos en que se convertirían. Sus planteamientos contrastaban con los de Platón y los del filósofo francés del siglo XV, René Descartes, quien sostenía que ciertos conocimientos eran innatos en los seres humanos. Sin embargo, se considera generalmente que el inicio formal de la psicología como disciplina científica se ubica en el siglo XIX, cuando, en Leipzig, Alemania, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio experimental dedicado a los fenómenos psicológicos. Aproximadamente en el mismo periodo, William James establecía su laboratorio en Cambridge, Massachusetts. Cuando Wundt fundó su laboratorio en 1879, su intención era estudiar los componentes de la mente. Consideraba que la psicología era el estudio de la experiencia consciente. Su perspectiva, que llegaría a conocerse como estructuralismo, se concentraba en descubrir los componentes mentales fundamentales de la percepción, la conciencia, el pensamiento, las emociones y otro tipo de estados y actividades mentales. Para determinar la forma en que los procesos sensoriales moldean nuestra comprensión del mundo, Wundt y otros estructuralistas recurrieron a un procedimiento llamado introspección, en el cual presentaban a los sujetos un estímulo, como sería un objeto verde brillante o un enunciado impreso en una tarjeta. Y les pedían que describieran, en sus propias palabras y con todos los detalles que pudieran, lo que experimentaban. Wundt sostenía que al analizar los informes de estos sujetos, los psicólogos podían llegar a una mejor comprensión de la estructura de la mente. Con el tiempo, los psicólogos refutaron el modelo de Wundt. Cada vez los satisfacía menos la premisa de que la introspección pudiera revelar la estructura de la mente. La introspección no era una verdadera técnica científica, porque había pocas formas en que un observador externo pudiese confirmar la exactitud de las introspecciones de los demás. Además, era difícil describir ciertos tipos de experiencias internas, como las respuestas emocionales. Estos inconvenientes condujeron al desarrollo de nuevos modelos, que sustituyeron en gran medida al estructuralismo. La perspectiva que sustituyó al estructuralismo se conoce como funcionalismo. En lugar de enfocarse en la estructura de la mente, el funcionalismo se concentró en lo que la mente hace y cómo funciona el comportamiento. Los funcionalistas, cuya perspectiva destacó a principios del siglo XX, se preguntaban qué papel desempeña la conducta que permite a la gente adaptarse a su entorno. Por ejemplo, un funcionalista examinaría la función de la emoción del miedo que nos prepara para enfrentar situaciones de emergencia.
Encabezados por el psicólogo estadounidense William James, los funcionalistas examinaron la forma en que el comportamiento nos permite satisfacer nuestras necesidades y cómo nuestro flujo de conciencia nos da la oportunidad de adaptarnos a nuestro ambiente. El educador estadounidense John Dewey recurrió al funcionalismo para desarrollar el campo de la psicología escolar, en el cual propuso formas de satisfacer mejor las necesidades educativas. Otra reacción importante al estructuralismo fue el desarrollo de la psicología Gestalt a principios del siglo XX. La psicología Gestalt resalta la organización de la percepción. En lugar de considerar las partes individuales que conforman el pensamiento, los psicólogos de la Gestalt adoptaron el enfoque opuesto al estudiar la forma en que las personas consideran los elementos individuales juntos como unidades o conjuntos. Encabezados por científicos alemanes como Hermann Ebbinghaus y Max Wertheimer, los psicólogos de la Gestalt propusieron que el todo es diferente de la suma de sus partes, es decir, nuestra percepción o comprensión de los objetos es mayor y más significativa que los elementos individuales que conforman nuestras percepciones. Los psicólogos de la Gestalt realizaron aportaciones sustanciales a nuestra comprensión de la percepción. Las mujeres en la psicología. Las madres fundadoras. Como sucede en muchos campos científicos, los prejuicios sociales obstaculizaron la participación de las mujeres en el desarrollo inicial de la psicología. Por ejemplo, muchas universidades ni siquiera admitían a mujeres en sus programas de licenciatura en psicología a principios del siglo XX. Pese a los obstáculos que enfrentaron, las mujeres realizaron notables contribuciones a la psicología, aunque su influencia en el campo se pasó en gran medida por alto hasta hace poco. Por ejemplo, Margaret Floyd Washburn, 1871-1939, fue la primera mujer en recibir un doctorado en psicología, y realizó un importante trabajo sobre el comportamiento animal. Leta Esteter Hollingworth, 1886-1939, fue una de las primeras psicólogas en concentrarse en el desarrollo infantil y en temas relacionados con las mujeres. Recabó datos que refutaron el planteamiento popular a principios del siglo XX, de que las capacidades de las mujeres disminuyan periódicamente durante el ciclo menstrual. Hollingworth, 1943-1990. Denmark y Fernández, 1993. Furumoto y Scarborough, 2002. Mary Calkins, 1863-1930, quien estudió la memoria en la primera mitad del siglo XX, se convirtió en la primera mujer en presidir la American Psychological Association. Karen Horney, 1885-1952, se concentró en los factores sociales y culturales que hay detrás de la personalidad, y Junio Eta Downey, 1875-1932, encabezó el estudio de los rasgos de personalidad y se convirtió en la primera mujer en dirigir un departamento de psicología en una universidad estatal. Anna Freud, 1895-1982, hija de Sigmund Freud, también hizo aportaciones notables al tratamiento del comportamiento anormal, y Mary Phipps Clark, 1917-1983, realizó un trabajo pionero sobre la forma en que los niños de color crecen reconociendo las diferencias raciales. Horney, 1937. Stevens y Garner, 1982.